Aprendiendo con el Maestro, programa de la parroquia de Santa Bárbara de Anserma Caldas, de la diócesis de Pereira, para el apoyo en la Escuela de Formación Básica en la Fe. Un fraterno saludo para todos los hermanos que nos escuchan en la tarde de hoy. Desde la parroquia de Santa Bárbara y con la emisora Anserma Cultural Estéreo queremos compartir este mensaje para todos nuestros jóvenes, familias, catequistas que están disfrutando en esta tarde de esta alegría de aprender con el Maestro. Vamos a reflexionar con la ayuda de Leonardo y Rubén Darío, catequistas de la parroquia de Santa Bárbara, sobre dos temas muy valiosos para nuestros jóvenes de confirmación. En primer lugar, hablar sobre esa realidad de ser hombres de bien, de ser jóvenes, constructores de paz en nuestra comunidad, aún más en medio de estas circunstancias que nos describe hoy la realidad de nuestra nación. Y para ello también tocar ese tema de quién es Jesús en nuestras vidas. Pidamos pues a nuestro Espíritu Santo esa iluminación, esa efusión, que sea Él quien ablande nuestros corazones en la tarde de hoy, que nos dé esa disposición de mente, ese entendimiento para que tengamos claridad y discernimiento ante la palabra compartida. Bienvenidos. La paz y la felicidad son dos ideales humanos que están ligados, siendo uno dependiente del otro, ya que si somos felices individualmente, podremos estar en paz personal y comunitariamente, siendo este último el ideal pleno de la humanidad. Para entender qué es la paz, debemos saber qué es lo opuesto, ya que esta sería la clave para comenzar a buscarla. Lo opuesto a la paz en el mundo es la guerra, pero a nivel personal se define como violencia. Todo acto de violencia, sin importar hacia qué o quién, perturba la tranquilidad que todos los involucrados, porque como en todo lo malo, no se limita solo a uno, sino que se esparce como enfermedad, provocando sentimientos, actos y pensamientos que violentan la paz individual y general. En la actualidad muchas personas confunden la defensa y la lucha con los derechos, e ignoran el significado de estos. Los llevan a reaccionar violentamente justificando su proceder y encegueciendo a quienes la practican, ya que sus actos generan dolor, pena, sufrimiento y muerte, la cual si se sigue alimentando provocará más y más, llevando a todos a la plena violencia y guerra, acabando con la paz y la felicidad individual y general. Pero ¿cómo detener esto? Quizás hayas oído eso que dice, una golondrina no hace verano. Eso indica que uno o unos pocos actos no provocarán cambios, y es verdad, pero si se detienen estos pequeños actos, jamás se verá el cambio. Jesús usaba para enseñar la comparación de la semilla y el campo, porque todo lo bueno es igual a una semilla. Se debe sembrar y cuidar constantemente y con paciencia, para poder ver el árbol y luego su fruto. Si tan solo se siembra y se riega una vez, la semilla no germinará y el fruto no se verá. Jesús nos enseñó cómo debemos proceder en todos los casos, indicándonos y resumiendo todo en su máxima enseñanza: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Sí, primero debemos amar a Dios porque Él es el origen y final de todo, y aunque muchos no alcanzáramos a comprender bien, también Dios está en toda su creación. Es por eso que respetando y cuidando de los demás y de nosotros mismos, generamos ese aporte de paz y felicidad que tanto deseamos. Pero como en la semilla, no basta solo la intención de ser parte de la paz. Se tiene que hacer obras que generen paz. No importa lo insignificante que parezcan estas obras. Todas son buenas y deben hacerse revestidas de una enorme cantidad de paciencia y buscando siempre estar cumpliendo con los mandatos de Dios que nos enseñó su Hijo Jesús. El mal intentará hacernos caer en sentimientos negativos que solo nos alejará de obtener la paz que buscamos, y está en nuestras manos dejarnos llevar o continuar nuestra búsqueda sin entrar en la violencia o en la guerra. Es muy probable que dudemos sobre cómo proceder en algún caso,
pero como nuestro corazón está buscando hacer el bien, el Espíritu Santo nos acompaña y siempre nos ayudará en esos momentos de duda. Tan solo debemos calmarnos y hacernos esta pregunta: ¿qué haría Jesús en este caso? Sin lugar a dudas, el Espíritu Santo nos dará a su manera la respuesta que siempre será la mejor. Seguir las enseñanzas de Jesús, cumplir los mandatos de Dios e invocar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en todo momento nos llevará al camino de la construcción de la paz, y lograremos hacer nuestro aporte y veremos los frutos del árbol que con los consejos de Dios plantamos, regamos y cuidamos siempre y sin desfallecer. Hay personas que piensan que el ser humano es violento por naturaleza y justifican así el proceder en las guerras y conflictos, pero olvidan o ignoran que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, y esta imagen y semejanza no es del cuerpo físico, sino en la capacidad de amar, en la capacidad de hacer el bien, en la capacidad de crear cosas buenas. Es el alma, es el espíritu de los humanos el que se asemeja a Dios. Es esa conciencia que nos indica cuando nos equivocamos o cuando hicimos algo bien. Es esa semejanza con Dios Padre la que nos demuestra que estamos hechos para ejercer y cultivar el bien, la que nos permite amar, sentir compasión, demostrar a quien cree y piensa que Dios es una invención de los débiles, cuando en realidad es todo lo contrario. Dominarse a sí mismo demuestra mucha más fuerza que dominar a muchos otros. Esto significa ir en contra de aquellos sentimientos negativos que fácilmente se entran en nuestra mente y si las dejamos nos dominan. Y es ahí donde reaccionamos violentamente y acabamos con la paz propia y ajena. Pero así como dejándonos llevar de estos pensamientos generamos violencia, si los combatimos haciendo el bien y ganando autodominio, generamos paz propia y de quienes nos rodean. El camino no es fácil y hay con certeza muchos momentos en los cuales parece que no se puede seguir, pero Dios prometió por medio de su Hijo Jesús que no estamos solos, que Él está presente y listo para ayudar a quien quiera estar con Él, y todo por medio del Espíritu Santo. Esta vida es una escuela donde podemos ser buenos estudiantes y graduarnos a una vida mejor, o ser estudiantes tercos y perezosos que no aprenden las lecciones, y cuando terminen no tendrán suficiente conocimiento para disfrutar de esa vida futura. Pero aunque nuestro objetivo esté en llegar a Dios, no quiere decir que no podamos vivir en paz en esta vida. La paz es un ideal de todos que de igual manera se construye entre todos y cada uno tiene su tarea por hacer. Si dejamos de hacerla, nunca podremos construir la paz deseada. Ahora estamos aprendiendo, pero como los buenos estudiantes debemos compartir las lecciones y conocimientos con quienes aún no logran comprender. No importa quién sea, enseñar el camino hacia Dios es deber de todos y es una de las maneras en que tenemos de demostrar nuestro amor por los demás. Si tenemos el poder de hacer algo por los demás, no significa que debamos dominar, todo lo contrario. Los grandes y fuertes deben proteger y cuidar a los pequeños y débiles, para luego, con ese ejemplo, aquellos hoy protegidos y cuidados harán lo mismo cuando así les corresponda. No olvidemos que la paz es algo que podemos ganar en este mundo si trabajamos juntos y no nos dejamos llevar de los sentimientos negativos o los pensamientos que intentan hacernos cambiar de camino. No creamos todo lo que vemos u oímos, que bien sabemos que genera violencia. No depositemos nuestra fe y esperanza en cosas que sabemos que no nos traerán nada bueno o que duren muy poco. Depositemos esa fe y esperanza en el único que nos conoce tan bien, que a pesar de nuestra debilidad e ignorancia, sigue a la espera que lo busquemos y tratemos de imitarlo.
Amigos, ¿quién es Jesús? A veces nos hacemos esa pregunta y muchas veces creemos que Jesús fue la persona que murió en la cruz por nosotros, para salvarnos, que sufrió mucho, que predicó la palabra, que hizo milagros, una cosa y la otra. Pero, ¿quién es Jesús para ti? Muchas veces decimos, yo creo en Dios, pero ¿le creemos a Dios? ¿Le creemos a Jesús en esa Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Reflexionemos un poquito en otro aspecto de nuestra vida. A veces queremos conocer a alguien de la vida, de la farándula, futbolistas, jugadores de cualquier deporte, músicos, y quisiéramos, uy, qué rico una foto con él, ay, qué rico conocerlo, o cuando alguien puede ir a un concierto, mejor dicho, eso le da de todo, casi que se desmaya, y si se desmaya, pues peor, no acabo de conocerlo. Es unas ganas por conocer a esa persona, por saber quién es. Y muchas personas nos sorprenden por su forma de ser, por lo que escuchamos de ella, por su sabiduría, su inteligencia, su fama, su poder. Mejor dicho, fácil. En esta tarde de hoy, en este encuentro que estamos teniendo hoy, te quiero presentar a alguien muy especial. Alguien que, a pesar de tú haberlo escuchado su nombre desde pequeño y por muchas veces en la Eucaristía, por medio de nuestros papás, de libros, Jesús es mucho más que un simple nombre, mucho más que un simple hombre colgado en una cruz. Jesús en su tiempo, en su época, recordémoslo, Jesús en ese entonces era, digámoslo así, como la estrella del momento, como ese cometa que pasó con esa luz, y detrás de esa luz se fueron muchos queriendo conocerlo. ¿Quién era ese hombre que hacía milagros, que hablaba de esa manera tan especial, que era un orador con un talento que sabía fascinar a las masas? Jesús casi siempre se podía encontrar con alguna persona en un diálogo, en una conversación. Podría sorprender a la comunidad en cualquier momento, con cualquier milagro, cualquier palabra, por pequeña que fuera, pero en una acción maravillosa. Recordemos que curaba ciegos, leprosos, sordos, tullidos, incluso hasta resucitaba muertos. ¿Cómo no impactaría este hombre en esa historia, en la historia de ese pueblo judío? Jesús pide a esa gente que subieran con él hacia Jerusalén en medio de una situación política delicada, recordémoslo. ¿Por qué? Porque pues Roma dominaba todo. Pero muchos esperaban que ese liberador que iba a llegar a liberarlos de Roma, iba a llegar, mejor dicho, a arrasar con todo, mejor dicho, a acabar con el rancho para liberarlos, con un golpe de fuerza. Pero Jesús denunció de otra manera muchas irregularidades religiosas. Quiero decir, personas que tenían a Dios en sus labios, pero no en el corazón, que querían era más bien venganza que una transformación de corazón. Pero Jesús pide un cambio es de actitud, centrado en la fe, en las obras que éstas nos llevan a realizar, una religión que hablara más de misericordia y no de ritos. Recordemos lo que les decía a los fariseos, sepulcros blanqueados. Jesús lo que quiere es dar a conocer que en Él habita Dios y que Él es la presencia de Dios viva. Jesús tiene dos naturalezas,
la humana y la divina. La divina porque proviene de Dios, de la Trinidad. Y humana es porque se forma como nosotros en un cuerpo y un alma. Por eso cuando nosotros pedimos a Jesús, le pedimos a una persona divina con una humanidad que nos entiende nuestra debilidad humana. Por eso Él se vuelve humano, para poder entender esa fragilidad humana en la que vivimos. Y a través de su divinidad, ayudarnos a transformarnos. Esa es la misión de Jesús, de tocar nuestras partes más íntimas del corazón, de contagiarnos de su amor, de su palabra, que libera. Decía Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hay muchas personas que intervienen en la historia de Jesús. Los más cercanos para él eran los apóstoles. Recordemos cuando Juan Bautista estaba ahí en el río Jordán y unos discípulos le dijeron, pues si tú no eres el Mesías, ¿quién es? Y en ese momento pasaba Jesús y Él es. Y ellos se fueron detrás de Él. Le dijeron, ¿eres tú el Mesías? El Señor les pregunta, ¿cierto? ¿A quién buscáis? Al Mesías. Queremos seguirlo. ¿Tú dónde vives? Vengan conmigo, sígame. Y de esa manera va llamando a cada uno de los apóstoles, a Pedro, a cada uno, a Juan, a todos ellos. Y ellos creen en ese Jesús. Se contagian de esa presencia de Jesús. Porque es que Jesús transforma, Jesús cambia la vida de cada uno. Por eso, hermanos, no podemos nosotros decir que creemos en Jesús si no lo confesamos. Si no tenemos un encuentro directamente con Él, una experiencia con Él, no vamos a poder experimentar quién verdaderamente es ese Jesús. Nosotros debemos de creer y confesar que Jesús de Nazaret es Dios, el Hijo Eterno. Jesús significa Dios salva. Ese Cristo, el ungido, el Mesías. Jesús es el Cristo porque Dios le ungió con el Espíritu Santo y con ese poder. El nombre de Hijo de Dios significa la relación única y eterna de Jesucristo con su Dios, con su Padre, que es el único Hijo del Padre. El nombre del Señor entonces debe significar esa soberanía divina, confesarlo, invocarlo, orar con Él, tener ese encuentro con Él cada día. No se trata simplemente de tener un nombre, se trata de interiorizar a esa persona en nuestra vida. Así como nos volvemos fanáticos de alguien y conocemos su vida, sus costumbres, todas esas cualidades que nos fascinan. De esa misma manera también nosotros tenemos que adentrarnos en ese Jesús que es divino, mucho más que cualquier ser humano, mucho más que nosotros, y del cual es el único que ayuda y que transforma una vida por completo. Queridos jóvenes y catequistas que nos acompañaron en la tarde de hoy domingo de Pentecostés, hemos de recordar que a los apóstoles el Espíritu Santo no les solucionó la vida, como lo dijo el Papa Francisco. El Espíritu Santo no les realizó milagros espectaculares, no eliminó problemas, no les eliminó enemigos. Lo que hizo ese Espíritu Santo en su venida fue traerles una vida de armonía, de paz, de fuerza, de ese impulso misionero, de esa tranquilidad y esa valentía para salir a ser como deben hacerlo ustedes, a ser constructores de paz, a ser constructores en medio de esta sociedad que necesita manos de solidaridad, de caridad, de suavidad. Nos dice el Papa Francisco que incluso ver al resucitado no es suficiente,
No es suficiente con ver a Jesús en un libro. A Jesús se recibe en el corazón, con esa intención de servir, con esa intención de que reviva en nuestras vidas. Que este mensaje de hoy sea un mensaje de aliento para que reflexionemos sobre cómo está estructurado nuestros comportamientos, cómo están orientados nuestras intenciones de servicio, de hacer por nuestra familia y por toda la comunidad que nos rodea. Que el Señor los bendiga, que los llene de paz, de tranquilidad, de esperanza, de ganas de servir, para que seamos de este modo agentes que podamos contribuir de manera cristiana a la satisfacción de tantas necesidades que vivimos en la actualidad. Dios los bendiga. Aprendiendo con el Maestro, programa de la parroquia de Santa Bárbara de Anserma Caldas de la Diócesis de Pereira para el apoyo en la Escuela de Formación Básica en la Fe.